Hoy día continuamos en el libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 57 al 68. Y vamos a ver el juicio contra Jesús. El Señor Jesucristo se enfrentó a un juicio y vamos a ver varias cosas. ¿Quiénes le enjuiciaron? ¿Quiénes le acusaron? ¿Por qué le acusaron? El cargo con que le condenaron y bajo qué reglas le condenaron. Bien, entonces Lucas capítulo 26, versículo 57 al 68 dice lo siguiente, leo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Entonces, hermanos, como dije, vamos a ver varias cosas en nuestro estudio esta mañana. Y la primera de ellas es ver quiénes fueron los que acusaron al Señor Jesucristo, quiénes lo estaban enjuiciando, quiénes estaban, ¿no es cierto?, teniendo cargos en contra de él. Y la Biblia dice en nuestro versículo, primer versículo del texto que leímos, número 57 de Mateo 26, dice que prendieron al Señor Jesús y le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Este grupo de personas que estaban enjuiciando al Señor Jesucristo se llamaba el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Era el Tribunal Supremo de los Judíos. Recordemos que los judíos estaban invadidos por el Imperio Romano, pero el Imperio Romano siempre ha sido muy político para las cosas. De hecho, a lo contrario de que muchos nos imaginamos, el Imperio Romano siempre usaba la política primero antes de usar las armas para conquistar un reino. Así encontramos varios reinos que se sometieron al Imperio Romano, se dieron poder, pero continuaron con distintas leyes. El pueblo judío también, el Imperio Romano les permitió seguir con sus autoridades, salvo que les prohibió solamente dar muerte a la gente. No sé si ustedes recuerdan cuando llevaron al Señor Jesucristo a la mujer sorprendida en adulterio, y los fariseos le preguntaron le dijeron que esta mujer había sido sorprendida en adulterio, y en la ley de Moisés mandó a apedrear a tales mujeres, y le preguntaron al Señor, ¿qué dices tú? Y lo que ellos querían era ponerle una trampa al Señor para que el Señor dijera, sí, eso es lo que dice la ley de Moisés, hay que apedrear a la mujer. ¿Para qué? Para acusarlo de haber
roto una ley impuesta por el Imperio Romano. Entonces, la única cosa que no podían hacer los judíos era dar muerte a alguien, pero sí podían aplicar sus leyes en el resto de las cosas. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Lo componían los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos del pueblo, y estaba presidido por el sumo sacerdote. Eran 71 miembros del Sanedrín. Para un juicio, por ejemplo, ellos tenían ciertas reglas. El quórum era de 23 personas. Y las reglas eran, por ejemplo, que todos los casos criminales tenían que juzgarse en el día. ¿Y recuerdan cuándo fueron a capturar a Jesús? En la noche. Vayan dándose cuenta de esos detalles. De hecho, bueno, en distintos evangelios vemos que primero lo enjuician en la noche y después se juntan en la mañana, en la madrugada. Entonces, tenían que enjuiciarlo durante el día y que terminase durante el día. Los casos criminales no se podían juzgar durante la Pascua de ninguna manera, solamente si el veredicto era no culpable. Podía un caso terminarse en el mismo día que había empezado siempre y cuando no eran culpables. De otra manera, había que dejar pasar una noche antes de pronunciar el veredicto, para dar tiempo a que surgieran sentimientos de misericordia. Además, ninguna decisión del Sanedrín era válida a menos que se reunieran en su sede oficial, el Salón de la Piedra Tallada. Ellos deberían haberse reunido en un lugar específico, cosa que tampoco hicieron. En el mismo templo estaba ese lugar. Toda evidencia tenía que probarse por 2 testigos examinados separadamente y que no tuvieran ninguna relación entre sí. Y el falso testimonio se castigaba con la muerte. La seriedad de la ocasión se le hacía sentir al testigo en los casos que haya un tema de vida o muerte, y les decían: no olvides, oh testigo, que una cosa es dar evidencia en un caso de dinero y otra es un juicio por la vida. En un caso de dinero, si el que da testimonio lo hace falsamente, el dinero puede compensar el error, decían. Pero en este caso, por una vida, si tú pecas, es decir, si das falso testimonio, la sangre del acusado y la de su simiente, hasta el fin de los tiempos, será imputada a ti. Es decir, los testigos falsos se les sometían, ¿no es cierto?, a un interrogatorio, y también se les decía lo serio que era juzgar a una persona falsamente, porque si no ellos mismos iban a recibir el juicio y también sobre su familia. Y además ellos debían ver primero todas las evidencias, velaban por la inocencia del acusado, y luego las evidencias que lo acusaban. Pero ellos deshonraron en el juicio sus propias leyes, las propias leyes del Sanedrín. Ellos las quebrantaron para enjuiciar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la única intención que ellos tenían era de condenar al Señor. Y esto nos habla, hermano, claramente del carácter y la integridad de quienes estaban acusando al Señor. Continuemos más adelante, el versículo 59 dice lo siguiente: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué cosa dice? Falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Una vez más, el Sanedrín estaba incurriendo en una falta muy grave, no solamente ante la nación, no solamente ante el Señor Jesucristo, sino también ante el Señor. Porque el Señor, hermanos, habla claramente acerca del testigo falso. Y mire, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 19, versículo 16 al 17. Y voy a pedir si puede leer, hermano Cristóbal. Amén. Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los jueces
inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso o hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Amén. ¿Ven? Entonces vemos ahí que el Señor había dado reglas en cuanto a los testigos falsos. Y si había un testigo falso y lo descubrían, le iban a hacer, por ejemplo, si estaba testificando para que alguien muriera, ¿qué tenían que hacer con ese testigo falso? Matarlo. ¿Por qué? Porque estaba hablando algo falso para hacer que alguien muriera. Y es precisamente lo que estaban haciendo aquí los miembros del Sanedrín. Estaban buscando testimonio falso contra Jesús. También en Éxodo capítulo 23, versículo 1, dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y vamos, hermanos, a Proverbios, y aquí los voy a esperar, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Y mire, hermano, qué increíble que cada punto de esto calza con los miembros del Sanedrín. Proverbios 6, 16 al 19. Vamos a ver si Mauricio lo puede leer. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuciosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el sembrar discordia entre hermanos. Amén, gracias. Entonces, mire lo que dice aquí. Primero, fíjese en la actitud que tiene el miembro del Sanedrín. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Ellos estaban buscando testigos falsos. ¿Y qué dice Dios que aborrece? Los ojos altivos y la lengua mentirosa, porque aparte de ellos eran orgullosos y estaban ahí porque tenían envidia del Señor Jesucristo. Las manos derramadoras de sangre inocente. Anótese este punto también en contra de los miembros del Sanedrín, porque Cristo era inocente. Cristo era inocente, no tenían de qué cosa acusarle. También dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ellos habían maquinado todo un plan, ¿no es cierto?, para acusar al Señor desde que concertaron con Judas, ¿verdad?, darle dinero para que él les declarara dónde se reunía Jesús para ir a capturarlo en la noche sin que nadie los viera, sin que nadie en el pueblo no se diera cuenta, y todo eso maquinaron todos esos pensamientos inicuos en sus corazones para poder capturar al Señor Jesucristo. Los pies presurosos para correr al mal. Ellos, de hecho, se juntaron en la misma noche para poder acusar a Jesús, para poder inquirir algo más cierto de él. Mire, hermanos, cómo calza este pasaje con los miembros del Sanedrín. Ellos no esperaron hasta la mañana siguiente para reunirse todos, sino que en la misma noche se reunieron en la casa del sumo sacerdote para querer condenar al Señor Jesucristo. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, verdaderamente quienes estaban delante del Señor eran una compañía de malignos, como también dice la Biblia en un salmo, ¿no es cierto?, que dice que se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para mis carnes destruir y comer. Entonces vemos, hermano, cómo era el carácter de aquellos que estaban enjuiciando al Señor Jesucristo. Ellos no tuvieron, hermano, ninguna vergüenza en mostrar su parcialidad en el juicio. Ellos no fueron imparciales. De hecho, si vamos a nuestro texto base en el libro de Mateo 26, versos 67 y 68, dice: una vez que ya le acusaron, mire lo que hacen. Y esto no debían hacerlo, ¿no es cierto?, los jueces, pero era tal su envidia, era tal el odio que tenían en contra del Señor, que no tuvieron ninguna vergüenza en escupir el rostro del Señor, darle de puñetazos, hermanos.
abofetearle y burlarse de él diciendo, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? ¿Se da cuenta el carácter? Ellos no dijeron, no, para que esto se vea un poco más justo ante los demás, no nos vayan a acusar de que estamos haciendo algo incorrecto. No, a ellos no les importó. Ellos lo golpearon y lo escupieron porque eso es lo que querían hacer desde mucho tiempo. Eso es lo que querían hacer porque el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, les había mostrado la realidad que ellos vivían. Les había mostrado que ellos vivían una vida religiosa, ¿no es cierto?, externa, una vida religiosa que no agradaba a Dios porque no le estaban honrando a Él. Y aquí vemos cómo no escatimaron ningún esfuerzo para poder acusar al Señor Jesucristo. Se ensañaron contra el Señor. Por fin estaban satisfechos, por fin tenían en sus manos a quien envidiaban, el que le había atormentado sus almas. No sé si ustedes recuerdan un pasaje que dice, ¿hasta cuándo nos atormentas el alma? Dinos tú si eres el Cristo o no. Pero ahí lo tenían y dejaron ver todo su enojo. Cuando se espera del Sanedrín que hubiese rectitud, que hubiese justicia, que hubiera un juicio apegado a las reglas, a las leyes, pero aquí no hicieron nada de eso, hermano, y muestra realmente el carácter y el tipo de juicio en el cual estaba presentándose el Señor. ¿Y quiénes fueron los que les acusaron? Vemos en versículo 59 de nuestro texto base, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban testimonio falso contra él. Pero ¿qué dice el versículo 60? Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Entonces, hermano, el Sanedrín puso testigos falsos. ¿Sabe por qué puso testigos falsos? Porque no había nada con que podían acusar al Señor Jesucristo. Ellos no tenían ninguna sola prueba para acusar al Señor Jesucristo de nada. Ellos habían intentado durante todo el ministerio del Señor Jesucristo poder acusarle en algo. Lo intentaron con la mujer, ¿no es cierto?, que fue capturada de adulterio. Lo intentaron con los tributos a César. Lo intentaron de muchas maneras, pero nunca pudieron acusar a Jesús ni en contra de las leyes romanas, ni en contra de las leyes de Moisés, ni en contra de ni siquiera las leyes que ellos tenían, porque Jesús, ¿no es cierto?, se las replicaba y les mostraba su error. Entonces, en todo el ministerio del Señor Jesucristo, Él públicamente no hizo nada con lo cual ellos pudieran acusarle. Jesús era impecable. Jesús fue perfecto. Esto no habla de la santidad del Señor, porque ni siquiera sus enemigos podían decir algo de Jesús, ni siquiera quienes le aborrecían más podían decir, este Jesús hizo esto, este Jesús hizo otro, este Jesús mintió, este Jesús no ayudó al desvalido, nada, no podían decir nada de Jesús, no había nada con lo cual podían acusar al Señor. Pero no se podía decir lo mismo de los miembros del Sanedrín. Ellos estaban actuando impíamente para poder acusar al Señor Jesucristo. Pero no podían, no había nada que Jesús haya hecho que haya roto alguna ley. Pero imagínese por un momento que usted estuviese siendo enjuiciado, cada uno de nosotros en ese Sanedrín. ¿Habrían encontrado algo en contra de las leyes civiles? ¿Una luz roja que hayamos pasado? ¿Habrían encontrado algo que hayamos cometido en contra de la ley de Moisés? Por ejemplo, mentir. Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Jesús, los miembros del Sanedrín no hubiesen tenido que buscar testigos falsos para acusarnos. No hubiesen tenido que contratar y pagar a personas para decir algo falso de nosotros, porque nosotros sí hemos roto las leyes de Dios. Nosotros sí habríamos sido culpables de verdad. Nosotros sí habríamos merecido el castigo de la muerte. Cada uno de nosotros, piensa un poco, lo llamo a que medite en su mente. Si usted hubiese estado ahí en el lugar de Jesús, ¿hubiese sido condenado justamente por haber roto la ley de Moisés, por ejemplo? Claro que sí. No hubiese habido necesidad de testigos falsos, porque nosotros sí hemos quebrantado la ley.
nosotros sí hemos fallado en contra del Señor. Nosotros sí hemos pecado en contra de Dios. Pero Jesucristo no. Jesucristo era intachable. La Biblia dice que en Él no se halló pecado. Ni siquiera, hermano, Satanás pudo hacer que el Señor Jesucristo rompiera su santidad. Y no podían acusarle porque Él siempre fue veraz. Jesús podía mirar a cada uno a la cara para decir que habían pecado. Jesús puede mirarnos, hermano, a la cara a nosotros también para decirnos que nosotros hemos pecado y hemos fallado. Él lo puede hacer porque Él es santo. Él es justo y nosotros podemos ser confrontados con Jesús. Si alguien viene, ¿no es cierto?, y me dice, oye, tú eres pecador aquí y acá, y usted se puede ofender, puede decir, ¿y qué se cree este que me viene a decir que yo he pecado, yo he ofendido a Dios? Pero ante Jesucristo usted no puede tener esa actitud. Ante Jesucristo todos hemos fallado, todos hemos pecado. Jesucristo puede decirnos con toda libertad, tú has pecado, tú has fallado en contra de Dios. Porque la ley, hermano, nos acusa. Porque la Biblia dice que el que transgrede en un punto, en una coma, la ley, se hace culpable de todo. Se hace culpable de toda la ley. A lo mejor no hemos sido asesinos, a lo mejor ni siquiera hemos actuado como actuó el Sanedrín, pero sí hemos pecado en contra del Señor. Hemos fallado en contra de Dios. Pero Jesús, como dije, no. Y es por eso que nosotros necesitamos a Jesucristo. Por eso la Biblia dice que en el libro de Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Porque dice, en ningún otro hay salvación. Aparte diciendo así el versículo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque Cristo fue perfecto. Porque Cristo no pecó ni una sola vez. Cristo no falló en nada, ni en una punta, ni en una coma en la ley, porque Él dijo que Él había venido ¿para qué cosa? Para cumplir la ley. Jesucristo es perfecto y por eso nosotros necesitamos al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. En el libro de Timoteo, 1 o 2 de Timoteo, no lo recuerdo. ¿Por qué, hermano? Porque en Él no se halló pecado y estaban condenándole acá y estaban tratando de acusar a Jesús con testigos falsos, pero ni siquiera los testigos falsos concordaban en sus mentiras. Y el Sanedrín estaba ya empezando a desesperarse porque no podían acusar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tampoco le respondía los cargos, ¿verdad?, con que le estaban acusando. Porque el versículo 63 de nuestro texto base dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Los testigos falsos no podían concordar en nada. Y la expresión del sumo sacerdote deja ver claramente que ellos lo único que querían era condenar a Jesús, porque estaban esperando algo para poder acusarle. No podían acusarle en nada, pero llegó al punto en que le preguntaron si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero ¿por qué esta expresión, no es cierto, le molestó tanto a los miembros del Sanedrín? Porque hoy en día escuchamos esa expresión, ¿cierto? Todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado? Yo soy hijo de Dios y todo el mundo puede decir soy hijo de Dios y no va a ser nada tan grave como para llevar a alguien a la muerte. Porque ellos dijeron el reo de muerte.
Pero ¿por qué dijeron que era reo de muerte al decir que él era Jesús, el Hijo de Dios? Veamos Juan, capítulo 5, verso 16 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 16 al 18. ¿Por qué Jesús, al decir soy el Cristo, el Hijo de Dios, o afirmar lo que estaban diciéndole el sumo sacerdote, lo consideraron reo de muerte? ¿Por qué fue tan grave lo que Jesús dijo? Juan 5, 16 al 18 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto fue lo que a ellos les molestó, porque en la ley de Moisés dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús estaba diciendo en el fondo que él era el mismo Jehová, porque se hacía igual a Dios, y no hay nadie igual a Dios. Tiene que ser Dios solamente, tiene que ser Jehová para ser igual a él mismo. Y Jesús estaba diciendo eso, y es por eso que ellos se enojaron tanto y les molestó tanto que Jesús, ¿no es cierto?, reconociera eso. Ellos emitieron un juicio inmediatamente. Era lo que estaban esperando, pero no consideraron las evidencias. Si Jesús decía que él era Dios, tenía que demostrarlo, pero ellos no consideraron las evidencias. Recuerda que leímos que una de las reglas del Sanedrín era que primero tenían que escuchar todas las evidencias que confirmaban que lo que el acusado estaba diciendo lo consideraba inocente. Bueno, ellos no vieron ninguna evidencia, ellos solamente emitieron un juicio sin considerar las evidencias. Y las evidencias, hermanos, estaban en todas las cosas que Jesús hizo, en todos los milagros que Jesús hizo. Las evidencias estaban en las calles de Jerusalén, en los cojos que andaban caminando, en los ciegos que estaban viendo. Las evidencias, hermanos, estaban en las profecías cumplidas en la persona de Cristo, que estaban en la ley de Moisés y que ellos no quisieron escuchar, no quisieron considerar. ¿Por qué? Porque en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 5, si ustedes pueden, en su casa lo pueden leer, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque ellos no consideraron la ley de Moisés, no consideraron las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo para decir verdaderamente este es el Mesías, es el Emanuel, es el Dios con nosotros, porque había venido Juan, y Juan, ¿no es cierto?, era el Elías que venía a preparar el camino del Señor, el camino de Jehová. Por eso Jesucristo es el Emanuel, el Dios con nosotros, porque Él era Dios. Y tenemos aquí entonces a los judíos encontrando el detalle para poder acusar al Señor Jesucristo. Y finalmente, como hemos escuchado otras veces, sabe que a Jesús no lo condenaron por ningún acto, por nada. Los judíos no pudieron encontrar nada para poder acusar al Señor Jesucristo, sino que lo acusaron por decir quién era. En este momento, hermano, fue un momento súper importante para el Señor Jesucristo. Fue acusado por decir quién era y no porque haya hecho algo malo. Mire, Jesús tenía dos alternativas: decir sí, soy el Cristo, o decir no soy el Cristo. Si Jesús decía no, no soy el Cristo, no soy el Hijo de Dios, el juicio llegaba hasta ahí, Jesús quedaba libre, porque recordemos que anteriormente los testigos falsos no habían servido, no pudieron acusar a Jesús de nada. Y aquí lo estaban acusando al Señor por decir que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo estaban condenando por eso, porque se había hecho Dios. Pero si Jesús decía que no, el juicio, hermano, llegaba hasta ahí. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese dicho que no? Nunca el plan redentor de nuestro Padre Celestial se habría cumplido. Nosotros seguiríamos muertos en delitos y pecados. Y cuando partiéramos de este mundo, nuestro destino seguro habría sido
el infierno, el lago de fuego, como dice la Biblia. No habría habido esperanza para la humanidad en lo absoluto. Ninguna esperanza. Habrían seguido siendo religiosos toda la vida, porque recordemos que los miembros del Sanedrín eran religiosos, el pueblo judío tenía su religión, así como hay muchas religiones en el mundo. Pero habrían seguido siendo religiosos, muertos en delitos y pecados y sin ninguna esperanza de redención eterna. Porque esa redención la consiguió solamente el Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo consiguió Él? Porque en Él no se halló pecado. Por eso que el Señor Jesucristo pudo morir por cada uno de nosotros. Jesucristo podría haber dicho que no, y todo se habría acabado. ¿Recuerdan cuando estaba en el huerto y lo capturaron? Y viene Pedro y le corta la oreja a Malco. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos un poquito más atrás de nuestro texto base. Mateo 26, 53 y 54. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mire, el Señor Jesucristo pudo haber pedido una legión de ángeles y haber destruido a todos los que fueron a capturarlo y haber destruido a todo el Sanedrín, haber destruido al imperio romano, haber hecho lo que él hubiese querido. Pero ¿cómo, dice, se había cumplido lo que debe suceder, lo que es necesario que se haga? ¿Y por qué era necesario que se hiciera? Era necesario, hermano, para nuestra salvación. Era necesario para rescatarnos, para que nosotros como raza humana pudiéramos tener la oportunidad de la vida eterna. Porque las religiones nos salvan. Porque los judíos tenían su religión, los judíos tenían la ley de Moisés, pero nosotros siempre vamos a fallar en algo con la religión. Siempre vamos a fallar en algo, siempre vamos a caernos en algo. Por lo tanto, las religiones nunca nos van a poder llevar a Dios. Los judíos tenían la ley, pero quebrantando la misma ley estaban enjuiciando al Señor Jesucristo. Y nosotros somos capaces de cumplir la ley un 100%. Por eso era necesario que se hiciera así. Y la verdad es que los judíos pensaban que estaban haciéndola de lujo, de oro, pensaban que ya tenían a Jesús en sus manos, pero la verdad es que ellos efectivamente estaban actuando por envidia, estaban actuando por odio, por rencor, porque eso deja de ver el juicio, ¿no es cierto?, que ellos estaban haciendo en contra de Jesús, pero todo, hermano, estaba dentro del plan de Dios. El plan de Dios no se había movido ni una coma, hermano, del punto en que se había trazado. El plan de Dios seguía su marcha y su curso tal cual Dios lo había planificado. Estaba pensado que así se hiciera. Estaba pensado, ¿no es cierto?, que eso iba a suceder, que el Cristo tenía que ser condenado y desechado de los judíos, porque la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Cristo ha venido a ser la piedra angular y eso estaba profetizado. Estaba profetizado que tenían que ser desechados por los judíos, por los escribas, por los fariseos. Y hermanos, vemos cómo aquí ellos intentan, ¿no es cierto?, de todas formas, condenar a Jesús hasta que Jesús dice sí. Le preguntan, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Jesús lo dijo, tú lo has dicho. Así es, soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso lo llevó a la condenación. Entonces a Cristo lo condenaron, hermanos, por decir quién era. ¿Y bajo qué reglas le condenaron? Le condenaron, hermanos, bajo reglas que ellos mismos transgredieron. Ellos mintieron en el juicio e emitieron un juicio inmediatamente sin escuchar a la defensa del Señor Jesucristo, sin ver las evidencias de por qué Él estaba diciendo que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos finalmente, hermano, lo único que querían ver a Jesús lejos de sus vidas. Querían ver a Jesús lejos de sus vidas porque inquietaba sus almas, como decía un pasaje, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Querían ver lejos a Jesús porque les molestaba en su religión.
Querían ver lejos a Jesús porque Jesús les mostraba que ellos externamente solamente practicaban cosas, pero que internamente, ¿verdad?, no eran realmente regenerados, no había un nuevo nacimiento, no eran realmente hijos de Dios, no eran hijos de la promesa. Es por eso que ellos les molestaba a Jesús, y hoy día lamentablemente vemos la misma actitud que de los miembros de Sanedrín con Jesús. Mucha gente quiere ver a Jesús lejos de sus vidas porque le molesta Jesucristo. Le molestan sus palabras, le incomodan la verdad del Señor, le incomoda que Cristo lo mire a los ojos y le diga, tú me necesitas, tú estás perdido, tú necesitas arrepentirte, porque la gente quiere seguir viviendo su vida y piensa que teniendo una religión así como la tenían los fariseos, ¿verdad? Estaban bien con Dios, estaba todo bien, tenían sus conciencias tranquilizadas a pesar de que transgredían vez tras vez los principios divinos. Pero para ellos pensaban que estaban bien. Imagínense cómo estaba decauterizada su conciencia de que pensaban que estaban haciendo todo de lujo, todo sin problema. Recuerde que lo comenté tiempo atrás, que después cuando llevaron a Jesús ante Pilato, ellos no quisieron entrar porque se iban a contaminar. Mire qué hipocresía más grande. Habían hecho un juicio totalmente falso, habían roto sus propias leyes, habían puesto testigos falsos, cosas que ya leímos que Dios, ¿no es cierto?, aborrecía. Y después, no, es que no queremos entrar porque nos vamos a contaminar. Hermano, pero así, esa actitud de fariseo tiene muchos religiosos hoy día, transgrediendo los principios de Dios y pensando que estoy bien en Dios porque llevo ciertas prácticas o ritos como lo hacían aquí ellos. Ellos, recuerdan un fariseo que se paró frente a Dios y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, doy diezmo de todo lo que gano, etcétera. Ellos se consideraban que estaban bien, que no había nada que Jesús pudiera reprender en sus vidas, pero Jesús vez tras vez les mostró que ellos estaban equivocados. Y eso a ellos les molestaba mucho. Jesús en cualquier momento, hermano, pudo haber desbaratado ese complot, toda esa injusticia, pero Él no lo hizo porque había un plan para redimir a cada uno de nosotros, los que sí somos culpables de verdad, los que sí habríamos salido culpables en un juicio así, los que sí, hermano, merecíamos morir. Si el Señor no hubiese sido condenado, nosotros sí hubiésemos sido condenados, y hubiésemos sido condenados por toda la eternidad. Pero Cristo fue condenado, y de esa forma a nosotros nos libró de la condenación eterna. Mire esto, si Cristo no hubiese sido condenado, si Él hubiese dicho que no, Él no habría sido condenado. Pero todos nosotros sí habríamos sido condenados y toda la humanidad se habría ido al infierno. Pero Cristo dijo que sí. Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y por esa palabra, nosotros, hermanos, hoy día tenemos la bendición de no ser condenados al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, al entregar nuestra vida a Él. Si Cristo hubiese dicho que no, todos hubiésemos ido a parar al infierno, separado de Dios eternamente. Pero ahora podemos gozar de la salvación que Cristo nos da en su nombre. Por eso, como decía Hechos 4:12, la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque Cristo fue el único que pudo pasar un juicio ante la ley sin ser culpable, incluso poniéndole testigos falsos. Nadie más podía, ni podrá, ni puede hacer eso que hizo Jesús, pasar la prueba. Pasar una prueba, hermano, intachable, impecable. Y por eso dice la Biblia que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. En Cristo podemos tener ese socorro. Y si hay alguien esta mañana que nunca ha dado un paso de fe, que nunca ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, que nunca se ha arrodillado y le ha dicho, Señor, quiero ser un hijo tuyo, quiero nacer de nuevo. Te doy gracias porque Cristo tomó mi lugar. Te doy gracias porque Cristo murió por mí, porque Él derramó su sangre por mí.
Te doy gracias porque Cristo, con su impecabilidad, me hizo justo delante de Dios.